Buenas tardes. Hablarles de este tema de dolor con un auditorio tan selecto que tengo aquí. La idea es expresarles la experiencia que hemos tenido en estos últimos 15 años, que hemos hecho por Santa Marta y el Magdalena en el campo de dolor. Ya tengo de estar aquí en la ciudad 24 años, de ser fisiatra, pues me gradué a los 3, 4 años de edad. De todas formas, llevo en este tiempo sembrando en esta una cultura distinta a dolor, y le aclaro que estamos en un país en donde somos el segundo país en la América productor de opioides y curiosamente no sabemos manejar dolor. Todos cuando llegamos a una empresa, a una emergencia, ¿quién de nosotros, álceme la mano, quien no haya tenido dolor en el último año? No existe, todos tenemos, es decir, este es un empaparse, y la idea es sembrar una cultura distinta de un abordaje del médico, de la misma comunidad en especial, que debe hacer cuando tenga un tipo de dolor. Entonces yo ponía ese ejemplo porque siempre cuando llegaba aquí veía el mismo problema, iba a la urgencia y le ponían un dolor en la pierna, diclofenaco con betametasona intramuscular. Entonces el dolor que teníamos en una parte nos lo cambiaban para el glúteo y nos íbamos cojeando, pero ya al menos se nos aliviaba un dolor. Volvía con un dolor abdominal y el tratamiento era muy similar. La idea era que teníamos que hacer algo distinto, pues sobre todo que conociéramos cómo era el cuento del dolor. Entonces yo pienso que en esto de los que creen que nosotros procedemos del mono, el mono tiene una característica y es que él no se queja de dolor lumbar, curiosamente, y se le atribuye a que camina en 4 extremidades. La idea es que de pronto nosotros nos pongamos a caminar en 4 extremidades, y particularmente pienso que estamos yendo hacia atrás porque estamos manejando un sedentarismo, es decir, estamos retrocediendo en nuestra cultura, en nuestro desarrollo, aquellos que como Darwin, que dice que nosotros procedemos del mono. Entonces, después de mucho de discutir la etiología del dolor y definiciones, por ejemplo, los franceses tenían una definición de unos dolores que llamaban dolores exquisitos, y ponían en ejemplo el dolor ese del matrimonio, de la pérdida de la virginidad. Es un dolor que realmente no era exquisito. Entonces ya venían unas definiciones, que los americanos tenían otras definiciones, no nos habíamos puesto de acuerdo, y hasta 1985 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ya dejó esta definición, que definitivamente el dolor siempre es desagradable, no existe un dolor que sea sabroso, un dolor agradable no existe. Entonces esa es la definición que hoy en día preconiza la International Association for the Study of Pain, que son los que más saben de dolor en el mundo. En Colombia la representamos como la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, y esto es la definición que nos han dado ahora último y en la que la comunidad debe conocerla bien de fondo. Entonces les traigo esa definición porque mucha gente tiene un concepto de definir dolor, y en el mismo desconocimiento, porque cuando llegué a Santa Marta tenía ese problema. La gente no conocía bien el entorno del dolor, no sabíamos los médicos manejar dolor, a todos los dolores los manejábamos de la misma forma. Entonces ya aquí ya hay conceptos que deben salir claros después de esta charla. Lo importante es que en la clasificación del dolor nosotros tenemos un dolor que es un dolor agudo. En el término del tiempo se clasifica en dolor agudo para aquel dolor que tiene menos de 4 semanas y un dolor crónico para aquel que dura más de 12 semanas. Se entiende que existe un dolor en la mitad que le llamaríamos subagudo, que es aquel que está entre las 4 semanas y las 12 semanas. Eso no está bien claro porque algunos sabios del manejo del dolor quieren cambiarlo, pero básicamente eso es lo que quiero que quede en el concepto claro, que manejamos dolor agudo hasta 1 mes y dolor crónico de 3 meses en adelante. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hoy en día se sabe que el dolor crónico realmente no es un síntoma, es una enfermedad. Si nosotros ya nos quitamos de la cabeza el hecho de que yo voy con un dolor abdominal a la urgencia de una clínica aquí, entonces no me lo saben manejar porque no identifican el tipo de dolor, entonces ya tenemos un concepto distinto. Entonces yo necesito que la comunidad conozca o aprenda a manejar el dolor y que sepa lo más elemental en esto. Desde el punto de vista de la etiopatogenia del dolor, se clasifica como no cisectivo aquel dolor, por ejemplo, cuando usted se pinza con un martillo en un dedo, ese es un dolor no cisectivo. El dolor neuropático, cuando usted cree, por ejemplo, cuando se lesionó, usted está picando una verdura y se lleva el filete nervioso que va por aquí por el dedo,
Eso sería un dolor neuropático, que uno siente un dolor que es quemante, urente. El último sería un dolor psicogénico, que eso está muy entredicho, porque hay quienes dicen que el dolor psicogénico no existe y usted debe descartar los demás dolores para que esté seguro de que sea un dolor psicogénico. La última clasificación de dolores ya se habla de un dolor que llamarían funcional, en el cual entrarían las famosas migrañas, eso que quien no ha tenido un dolor de cabeza y entonces no sabemos qué hacerle, ¿no? Yo fui donde el doctor fulano y entonces él me formuló 10.000 cosas y todo, y cuando me llegan al consultorio llega un cartapazo de fórmulas que no sé realmente por dónde comenzar, pero lo que sí estamos seguros al montar esta clínica de dolor, que ya es un hecho en Santa Marta, en los últimos 15 años la trabajamos, entonces ya tenemos otro concepto, otra forma de manejar el dolor. El dolor definitivamente no vamos a seguir enriqueciendo más a la industria farmacéutica, que eso llega a unos cartapazos, unas fórmulas inmensas, en donde se están beneficiando no el paciente, sino las industrias farmacéuticas que te producen antiinflamatorios. Comenzamos a mirar que había un desconocimiento en toda la población general de aquí, la gente no sabía si acudir a la urgencia, entonces ya últimamente ya no querían ir a la urgencia porque era lo mismo, el médico le ponía el mismo medicamento que era un diclofenaco o una betametasona y lo mandaban a su casa. En las universidades vimos que las universidades no enseñaban al médico general a manejar dolor y que a todos los dolores le hacían el mismo tratamiento, entonces comenzamos a tocar puertas entre las especialidades y además si a esto le sumábamos que no existían centros especializados, entonces la gente se nos iba para Barranquilla, se iban a otras partes, a Bogotá, a Medellín. Entonces ese paciente de dolor estaba perdiéndose de nuestro manejo. La idea era que le ofreciéramos al departamento un sistema distinto, que le diéramos calidad. Si a esto le mirábamos, que el costo que tiene por tratamiento del dolor era igualito a lo que era la enfermedad cardíaca y cáncer juntos. Quiere decir que mientras nos preocupábamos por el cáncer y por la enfermedad coronaria, nosotros estábamos desgastándonos mucho en el costo del dolor. Miren que el costo es igual a estas dos enfermedades juntas. Quiere decir que se convierte el dolor no en un síntoma, sino en una real enfermedad, teniendo en cuenta que se habla de dolor crónico. Entonces se convierte el dolor en un mayor problema de salud pública en el mundo, no como nos enseñaron en la universidad de que había que prestarle atención a la enfermedad coronaria, el cáncer, un poco de enfermedades que nos estaban desgastando y estábamos olvidándonos del dolor porque siempre en nuestra escuela nos dijeron que el dolor era un síntoma. Incluso hay una propuesta de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en donde se dice que el dolor es el quinto signo vital y que la persona debe tener la capacidad de calificarlo. Como es una sensación subjetiva, usted cuando tiene un dolor, el dolor usted no lo puede medir porque lo mide es la persona que lo vive. Esto es como los carnavales, el que lo vive es el que lo goza. Entonces la idea es que enseñamos a la gente ya a aplicar escalas de evaluación de dolor, en donde ya le decimos, hombre, en una escala de 0 a 10, ¿usted en cuánto califica el dolor? Entonces ya estamos enseñando a la comunidad a que él sepa, y ya llegan a consultorio y dicen, doctor, tengo un dolor calificado en 8, yo sé que ya es un dolor que está calificado como severo, una intensidad bastante seria, ¿no? Entonces hemos ido sembrando ese grupo de colegas que le dije, que fuimos unos que desde el 2001 comenzamos a arar, es decir, estábamos seguros de que esto era sembrar una cultura distinta. Entonces comenzamos, estos fueron los médicos que creíamos nosotros que podíamos tener relación directa con el dolor, el anestesiólogo, fisiatra, neurólogo, ustedes, la lista que ustedes ven ahí, pero realmente comenzamos a tocar puertas en todas esas especialidades. Convocamos muchos, realmente nos prestaron atención muy pocos, pero ya en el 2003 al 2005 comenzamos a integrar una clínica de dolor que le llamamos clínica de dolor crónico y cuidados paliativos, aclarando dolor crónico que era aquel que duraba más de 12 semanas, para que no manejáramos dolor agudo. Entonces comenzamos y montamos esta clínica que hoy en día existe desde el 2005. Miren que esta gráfica que les muestro aquí, ahí está cuando la montamos en el 2005, el primer equipo que fue en el 2005, miren que ya han pasado muchos años, ya varios estamos, y este es el último equipo del 2016, estamos dedicados al manejo del dolor más holístico, quiere decir sin tanto medicamento, porque estamos seguros de que si usted siembra
pues va a recoger mejor, y estamos enseñando al paciente a manejar el dolor desde el punto de vista cognitivo-conductual. Por eso tenemos psicóloga, neuropsicóloga en el equipo, psiquiatra, medicina alternativa, formas de manejar el dolor distinto a como nos lo habían enseñado en nuestra escuela anteriormente. Entonces comenzamos a hacer actividades, tratando de tocar puertas en la misma comunidad, y entre las actividades que hemos hecho, estaría que hasta la parte de educación médica continuada, desde el 2003 hasta acá, hemos realizado 10 cursos de dolor con unos asistentes internacionales, porque en los últimos 3 años lo hemos elevado al rango internacional, de tal forma que hemos hecho en total 11 congresos de medicina especializada en dolor. En la parte de actividad académico-investigativa, vinculamos a las universidades, ya logramos que la Universidad del Magdalena siquiera incorporara 4 horas del médico general en formación en dolor, para que supiera que el dolor no es solamente un síntoma, sino una verdadera enfermedad. Vinculamos a las universidades, hicimos investigaciones, comenzamos a hablar de que la depresión, el paciente con dolor se deprime y se forma como un círculo vicioso, entonces había que tratar al paciente en su contexto, no necesariamente en la pastillita o en la ampolla que le íbamos a mandar. Comenzamos a investigar sobre el uso de relajantes musculares, que era el fuerte mío en ese entonces, porque yo manejo la parte de músculos. En el 2013 hicimos la primera encuesta de dolor del Magdalena. Esa encuesta queríamos saber qué tanto le duele en la población, qué tanto duele en el Magdalena, entonces veremos los resultados. En las reuniones del 2013-2014 hicimos una declaración de Santa Marta. En esa declaración instamos a las universidades, a las entidades sanitarias, a que le prestaran atención al dolor, que realmente era una epidemia, ¿no? El dolor no es un síntoma, es una verdadera epidemia. ¿Y quién no tiene dolor en esta vida? ¿Quién no ha tenido un punto de dolor? Entonces es un tema apasionante eso de manejar dolor, pero con un sentido holístico, no necesariamente con un medicamento. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido la ciudad? Con esto, que somos pioneros, ya nos reconocen en el nivel nacional, tenemos conferencistas internacionales, intercambiamos con Argentina, con países como Argentina, Brasil, que nos han tocado, es decir, nos han atendido entonces nos han hecho la invitación. Nosotros también nos vamos en representación de nuestra comunidad a decir la experiencia que hemos hecho. Precisamente esta investigación la presentamos en Buenos Aires el año pasado, en donde decíamos que hemos hecho por la ciudad, no estamos tan distantes de lo que están haciendo ciudades grandes, entonces estamos siendo competitivos, tenemos posicionamiento, liderazgo en el manejo del dolor y tenemos un centro de referencia en dolor. La idea es que nos convirtamos en la única clínica que se maneja holísticamente el dolor en todo el Magdalena. Esto lo traigo para recordar al doctor Daza, que él fue uno de los pioneros en esto, recibimos mucho apoyo, él lo ultimaron hace 2 años, fue una gran pérdida, un neurólogo barranquillero que nos apoyó mucho en la formación de esta clínica, pero también han venido otros conferencistas internacionales y nacionales a fortalecerlo. Hemos hecho encuentros con el presidente de sociedades científicas, como este primer encuentro de clínicas de dolor. En ese encuentro quisimos traer a todos los representantes en Colombia y algunos internacionales como Argentina, Brasil, España, tratando de calcular cómo estaba la situación desde el punto de vista de dolor. En ese encuentro fue que presentamos la encuesta, que ya les voy a comentar. Conferencistas internacionales, nacionales, muy versados en la materia, que tratábamos de sembrar en esto una cultura diferente, es decir, vamos a manejar el dolor desde otro punto de vista, desde otro concepto, ¿no? El segundo Congreso Internacional de Dolor, el primer encuentro de clínicas de dolor, la declaración de Santa Marta, que ya se las enumeré. En esa declaración nosotros instábamos a las comunidades internacionales en prestarle atención, porque realmente el dolor es una epidemia, como les digo ahí, es una epidemia invisible, y no estábamos manejando de la mejor forma. Estas fueron las actividades que hemos hecho, ese encuentro internacional del dolor, y hemos ido partiendo desde un primer congreso que hicimos desde el dolor, donde fueron una asistencia de 80 participantes, y el último fueron 680, quiere decir que es un logro importante, al menos estamos tocando puertas y nos están oyendo. Esto se los traigo para decirles que en el 2001 nosotros veíamos 1.260 consultas por dolor
y hoy en pleno 2015 vemos 13.000 consultas al año por dolor. Quiere decir que hemos crecido, estamos sembrando en Santa Marta, y esto desde el punto de vista más holístico. Esta encuesta de dolor, así se las digo muy rápido, que hicimos en el 2013, queríamos saber qué tanto sufre en el Magdalena. Escogimos 10 poblaciones del Magdalena. La encuesta es telefónica, tuvimos el apoyo de la Universidad del Magdalena a través de sus alumnos, que eran los que hicieron la encuesta, la tabulamos y esa encuesta dimos los resultados y demostramos que el 52% de los magdalenenses nos duele algo. Quiere decir que hay que prestarle atención al dolor. El dolor no es un síntoma realmente. Entonces comenzamos a hacer preguntas como, en el último mes, ¿cuántas veces ha tenido dolor? Entonces el 52% de la población dijo que sí le había dolido. Y de ese 52%, la mayoría fue el 21 de ese 52 fueron la espalda. Quiere decir, ¿quién no ha tenido un dolor cuando viene el hijo corriendo y uno lo va a abrazar y hace este movimiento y me dice, doctor, y me quedé ahí? Entonces de ahí me lo llevan hacia la urgencia en esa posición porque fue a levantar al hijo y ese fue lo que le ocasionó el dolor. Entonces estamos enseñando a la gente que ya no acuda a la urgencia porque lo que tiene que ponerse es reposo, hielo y lo más elemental que es quietud, y verá que ahí mejora. Lo otro, el dolor lumbar tiene una ventaja, y el dolor lumbar es el normal que conocemos, que es el que todos nos da, el lumbago, es autorresoluble. Quiere decir que él a las 6 semanas debe mejorar, y a veces tiene una suerte de que le inyectó una ampolla de diclofenaco y en 5 minutos usted lo mejora, y entonces dice, uy, ese médico es un berraco, porque era que ya usted tenía 4 semanas visitando de médico en médico y llegó donde preciso a la 4ª semana, ahí se le quitó el dolor. No es porque es autorresoluble, eso es muy sencillo. En la evolución de los procesos, dentro de lo que yo les decía, estamos manejando el dolor holístico, le damos la parte de psicología, nos sentamos, ¿qué quiere el paciente con dolor? Que usted lo escuche, que es lo que no tenemos los médicos, ya se nos olvida. Bueno, ¿qué tienes tú? Y es más demora uno esperando que ya tiene la formulita del médico, y uno llega así, ay, medio aburrido, porque es que el médico no me prestó atención. Quieren es que lo escuchemos, que le hagamos la parte de medicina alternativa. Miren que le manejamos la parte cognitivo-conductual sin tanto medicamento, y los resultados son excelentes hasta el momento. Esperamos dar más resultados de cómo van las cosas. Esto es lo que hemos hecho, cómo crecimos desde el 2001, la parte física, cómo funcionamos. Este es el presente al 2014 y lo que esperamos el 2016, que es el último edificio, la parte de logística, que es la parte esa de estructura física que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es el futuro que vemos? ¿Que hacia dónde vamos? Hacia una educación continuada en dolor. Vamos a continuar sembrando, vamos a continuar siendo los líderes en esto. Traemos la última convocatoria fue de 683 participantes, espero que en las próximas superemos los 1000 participantes. Ser un centro de excelencia en dolor, que quiere decir que estamos obligados a investigar, estamos metidos en la parte esta de la mano de las universidades, que eso es clave. Ser un centro de referencia para la promoción y prevención, implementar el autocuidado, porque definitivamente hay que enseñarle al paciente a curarse el dolor él solo, mediante ejercicios. Bueno, muchas gracias.